Para iniciar esta enseñanza en el día de hoy de ser testigo de Yeshua y el módulo 1, mi pregunta para ustedes en esta mañana es: ¿un testigo nace o se hace? Cualquiera puede participar. ¿Un testigo nace o se hace? Hola. ¿Un testigo nace o se hace? Un Te digo testigo que se hace. se hace. Se hace. Yamile. Se hace. Correcto. La profeta Claudia también dice que se forma. ¿Qué más? ¿Un testigo nace o se hace? Se hace. Se hace. Aparte de que nacemos de nuevo, no estamos hablando de que nace por el nuevo nacimiento, no. Porque Jesús dijo una palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aparte de nacer de nuevo, en la tierra hay algunos 1.500 millones de creyentes. Si esos 1.500 millones de creyentes fueran testigos de Yeshua activos, ya la tierra estaría llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero esos 1.500 millones de habitantes, hijos de Dios que están en la tierra, no se han activado como testigos, no se han formado, no se han capacitado, no se han instruido, no se han disciplinado en esta carrera maravillosa de ser un testigo fidedigno de Jesús. Entonces, esta palabra es correcta. No nace un testigo, se hace. Nacemos de nuevo todos, pero para convertirnos en testigos hay un proceso, y ese proceso no está por allá lejísimo. Vamos a mirar tres aspectos que se requieren para levantar un verdadero testigo del Mesías. El primer aspecto que podemos entender es el aspecto legal. Dentro del aspecto legal, Yeshua te encuentra, te busca o te escoge como testigo. Él le dijo claramente a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Fue el Señor el que nos encontró a nosotros en nuestras sangres. Fue el Señor el que nos encontró por allá reventados y nos atrajo con cuerdas de amor a su presencia. El sistema te enseña que tú encontraste a Yeshua, pero el asunto es que el que estaba perdido eras tú, no Yeshua. Él te encontró a ti perdido, desanimado, abrumado, te trajo a su reino, y al traerte a su reino te hace nacer de nuevo por la palabra de verdad que te es revelada. Entonces, el primer aspecto es la parte legal, es que él te escoge, te llama, te atrae. Luego te hace nacer de nuevo, es donde tú y yo hemos aceptado el señorío de Yeshua. Y luego de nacer de nuevo, automáticamente nos convertimos en miembros de la ciudadanía del reino de Dios. Tenemos ciudadanía celestial. Y el cuarto aspecto legal es que después de haber sido llamado, escogido, después de haber nacido de nuevo y tener la ciudadanía, eres lleno del Espíritu, eres sellado por el Espíritu como miembro de este reino. Y al ser lleno del Espíritu, quedas habilitado para ir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La parte legal es indispensable, es indiscutible, o sea, es la prioridad número uno para poder ser un testigo. Este aspecto tiene que ver con entrar al reino, ser establecido como ciudadano y posicionarte como hijo para que lleno del Espíritu vayas. Entonces es muy importante la parte legal. Sin la parte legal, nadie que no ha nacido de nuevo puede ser testigo de Yeshua. Nosotros hemos tenido experiencias. Yo tuve una experiencia muy traumática de un joven que había nacido supuestamente en una congregación y a sus 25 años estaba muriendo. Ahí estaba el pastor que lo tenía desde niño, ahí estaba la familia de un lado llorando,
y me llaman, eso fue en Santa Marta, que vaya urgente, pero en la casa ya está el pastor. No, quiero que venga, me dijo una discípula. Y voy y me encuentro con ese chico que había nacido, que se había criado en una iglesia cristiana, no había nacido de nuevo y ya se iba a morir, se iba para el infierno. ¿Por qué me doy cuenta? Porque él dice que 3 manes, como decía él vulgarmente, lo vienen a buscar y eran horribles. Seguida yo dije, no, no puede ser, porque yo estuve en estado de moribundo también antes de conocer a la señora. A mí me iban a llevar 4 demonios para el infierno. Seguida recordé y se me fue revelado que él no había nacido de nuevo. Y se iba a morir. Y el pastor, sí, mi hijo, tranquilo, que ahora te vas a ir al cielo. El pastor estaba ahí agarrándolo de la mano y le decía, no, 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 pastor, no deje que me lleven. ¿Pero quién te va a llevar? Le pregunto. 3 manes que están ahí en la esquina. Ahí están 3 hombres malucos, feos, horribles. El hecho de que tú estés metido en una congregación, adorando, cantando, escuchando la palabra y hasta orando, no te hace un nacido de nuevo. Al nacer de nuevo es cuando tú entras al reino de Dios por causa de tener a Yeshua en tu corazón, de haberlo reconocido como tu Señor y como tu Dios. Y hicimos una oración, yo lo guié a recibir a Yeshua. Se le quitó el espanto y dice, wow, me siento diferente, y empezó a testificar allí. Antes de morir, duró 3 horas para morirse y fue hablándole a los familiares de Yeshua. Lo cual cuando yo llegué no estaba haciendo eso. Él era asustado que se lo llevaba el diablo. Tenemos que comprender exactamente la verdad de Dios, porque muchas personas hay en la tierra, en las iglesias metidos, cantando coritos, tocando palmitas, hablando la palabra. A todo el mundo le testifican, pero se nota que no pasa nada cuando testifican. ¿Por qué? Porque realmente no han nacido de nuevo. Y el único que puede ser un testigo oficial de Dios es el que fue llamado por él, el que nace de nuevo, el que tiene ciudadanía celestial y es el que es lleno del Espíritu, sellado por el Espíritu para moverse en la dimensión sobrenatural que este oficio tan maravilloso requiere. Ser sellado por el Espíritu y a partir de ahí tener comunión íntima con Dios por causa de la llenura y la manifestación del Espíritu es lo que te habilita para moverte bajo la guianza de Dios y poder ser un testigo eficaz. Muchos testigos hay por allí. Por ahí están los testigos de Jehová, por ahí están los testigos de los sabáticos. Testigos hay por todas partes. Pero ¿cuántos se están moviendo en la unción sobrenatural de Dios, haciendo milagros, y la palabra que proclaman se confirma con milagros y señales? Está complicado. Primer aspecto, el aspecto legal. Necesitas estar dentro del reino de Dios y lleno del Espíritu para que te puedas mover como un verdadero testigo. Ahora miremos en Juan capítulo 15, versículos 16, 17. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les designé para que vayan y den fruto, que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y en Juan 3:5, Jesús respondiendo, en verdad, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el aspecto legal es importante, es la principal causa por la cual tú eres un testigo de Jesús. Ahora miremos el aspecto revelacional como segundo aspecto para ser un verdadero testigo del Mesías. El aspecto revelacional es cuando Dios se te revela. Se te revela, número 1, el mensaje que vas a testificar. Se te revela, número 2, la revelación de la verdad del reino. Y se te revela, número 3, tener una relación con la verdad. Vamos a poner las cosas en orden, a clarificar. Los 12 que andaban con Yeshua, de los cuales 11 se graduaron, ellos vieron con sus ojos, palparon con sus manos y oyeron con sus oídos los milagros y las maravillas de Yeshua. Ellos eran testigos presenciales.
Pero estos testigos presenciales, por eso es que de ahí sacan algunos religiosos que para ser un apóstol del Señor tienes que haber sido testigo presencial. Eso es imposible porque los testigos presenciales solamente fueron 11 o 12 y se graduaron 11 solamente. Dicen, si tú no has visto a Yeshua, dice la escritura que nadie puede ver a Dios. Entonces lo vieron a ellos porque él estaba en carne. Pero de ahí en adelante nosotros no podemos ver a Yeshua. Pero nos es revelado el mensaje que vamos a testificar. Ahora, revisando esto, los que andaban con Yeshua y lo vieron morir, resucitar e irse, así como había venido, son unos. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos ser testigos si nosotros no lo vimos? La palabra testigo, que es ut, que quiere decir el que mira por la puerta, detrás de la puerta o en la puerta, en la entrada de la puerta, es lo que quiere decir testigo. A nosotros nos dejaría por fuera esa palabra, porque nosotros no estamos ahí en la puerta viendo a Jesús haciendo milagros. Pero lo curioso de ser testigos es que nos es revelado el mensaje que vamos a testificar, porque hemos tenido una experiencia sobrenatural con Yeshua, donde se nos ha manifestado, nos atrajo con lazos de amor a su presencia, nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos llenó del Espíritu. Y ahora nos dice, vayan en mi nombre y hagan las obras del reino. Y cada palabra, cuando el mensaje nos es revelado, que lo testificamos, automáticamente produce milagros. Eso es que te sea revelado el mensaje que vas a testificar. No nos damos cuenta que aquí en la tierra muchos creyentes hay por el mundo y usted lo ve proclamando y repitiendo como loro lo que su pastor le enseña y no pasa nada. La gente no se convierte. Y si son atraídos por Dios a la congregación, no avanzan como deberían. ¿Por qué? Porque no han nacido nuevo, porque el que lleva el mensaje no le ha sido revelado el mensaje. Entonces, por eso es que dan un mensaje todo incorrecto. El mensaje es, ven a Jesús para que se te vayan los problemas y escapes del infierno. Ese no es el mensaje. Y como se está dando un mensaje incorrecto que no ha sido revelado, por eso no hay una manifestación. Por eso realmente las personas no nacen de nuevo. Ahora, la segunda parte de este aspecto es recibir revelación de la verdad. La verdad del reino, cuando te es revelada por el Ruach que vive en ti, que Yeshua improntó en tu corazón cuando naciste de nuevo, se te revela la verdad del reino. Y esa verdad del reino que tú vas a testificar es la que va a producir un efecto sobrenatural en las personas. La tercera parte de este segundo aspecto es tener una relación con la verdad. Yeshua dijo claramente, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra que sale de la boca de Dios, que produce una transformación radical en la vida de las personas. Esa es la verdad. No es un concepto humano o una idea que alguien me enseñó, yo la prolifero o la echo para adelante. No. Es una relación que yo tengo con la verdad que me es revelada, improntada en mi corazón, y automáticamente sale por mi boca esa palabra de justicia, de amor, de perdón, de santidad, de transformación. Entonces, este aspecto revelacional tiene tres puntos importantes. Después de haber nacido de nuevo y estar legal en el reino, ahora te tiene que ser revelado el mensaje que vas a testificar. Si tú tienes otro mensaje, que es algo que aprendiste o que te enseñaron los hombres, eso no va a producir ningún efecto. ¿Por qué no va a producir ningún efecto? Porque es algo humano, terrenal, hasta diabólico puede ser. Porque los brujos utilizan la palabra y eso no quiere decir que por eso son hijos de Dios y están haciendo milagros a nombre del Señor. Cuando te he revelado el mensaje que vas a testificar, ese mensaje va a producir resultados, va a producir frutos. Y cuando te he revelado la verdad, cada palabra que sale de tu boca va a transformar. Y cuando tienes una relación constante con la verdad número uno, a ti que eres portador del mensaje, te lleva a una dimensión de gloria. Una persona que tiene una experiencia con la verdad no anda resentido, no anda envidioso, no anda de chismoso, de murmurador, de calumniador, no anda mirándole los defectos a las personas para juzgarla. Anda en amor, en justicia, en perdón, en santidad, en pureza.
sabe perdonar, deja pasar por alto las ofensas, no anda en la carne. ¿Por qué? Porque tiene una relación con la verdad. Que la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene una revelación de la verdad y camina en la verdad, la gloria de Dios siempre va con él. Porque nosotros tenemos muchos testimonios de gente que tiene un llamado, tiene una visión, un propósito, una asignación y un territorio asignado. Pero no están dando en la verdad porque no se está moviendo en justicia, en perdón, en libertad. Y es importante reconocer este segundo aspecto revelacional, donde Dios se te revela y no hay nada oculto que no te muestre. ¿Por qué? Porque para ser un verdadero testigo tienes que tener revelación de quién eres, de por qué fuiste llamado y hacia dónde vas y cómo es tu relación con todas las personas que están alrededor de tu vida. La tercera parte o el tercer aspecto importante, perdón, voy a culminar con este segundo aspecto. ¿Qué es tener revelación? Del hebreo yelah. Dice, exponer algo que estaba oculto, sacar a la luz algo que estaba oculto, que es revelación, traer a la luz algo que estaba escondido, es dar entendimiento de que lo que se desconocía o no se tenía entendimiento, o sea, tener entendimiento y dar entendimiento de lo que se desconocía. De la palabra apocalipsis, del griego apocalipsis, es la acción de correr el velo que encubre lo desconocido. Amados, hay un velo que se rasgó el día que Yeshua murió. ¿Se acuerdan? Que el velo del templo se rasgó por la mitad. Detrás del velo estaba solamente lo oculto. Cuando Adán y Eva cometieron iniquidad, se colocó un velo, fueron expulsados de la presencia del Señor. Ya los hombres no tenían facilidad de entender lo oculto, lo escondido, no tenían entendimiento. Por eso ve cuando aquel rey del cual Daniel era uno de los consejeros, tuvo una revelación. Daniel no, José. José tuvo el rey tuvo una revelación y dijo, no entiendo eso, que ese sueño tan extraño que tuve. Y alguien se entera que había un interpretador de sueños entre ellos, pero que estaba preso y se lo presentan. Entonces, este hombre dijo, yo tampoco sé, pero le preguntamos al que revela los sueños si él nos va a revelar lo oculto, lo escondido. Y entran en debate. Le muestra el sueño y tampoco interpreta lo que significa el sueño, pero este hombre le ve el sueño y se lo interpreta. Ahí estaba algo oculto. ¿Por qué los hombres no pueden ver lo oculto? Por la iniquidad. Ahora estamos en el Señor. ¿Y por qué no podemos ver lo oculto? Por el pecado, por la carne, por el egoísmo, por las acciones humanas independientes de Dios, por estar desubicado, desfasado. Dar entendimiento de lo que se desconocía o no se tenía entendimiento, fue lo que hizo José. Reveló al rey lo que estaba oculto, pero que ya le habían dado unos vestigios de que eso sería lo que vendría, y él era la máxima autoridad de su reinado. Entonces, cuando hablamos de ver, oír y entender lo que estuvo oculto y escondido, eso es revelación. Tienes la capacidad de ver, tienes la capacidad de oír y tienes la capacidad de entender. Por eso es importante tener revelación del reino para poder ser un verdadero testigo de Jesús. ¿Quién tiene revelación? Es quien se le ha dado a conocer algo que estaba oculto, escondido. Es a quien se le ha dado conocimiento y entendimiento de algo que se desconocía. Es quien ha recibido entendimiento de lo que ha visto y ha oído. Y es quien se le muestra y se le da autoridad para mostrar, enseñar o hacerle entender a otro. O sea, hay muchos testigos ilegales o testigos falsos o testigos que Yeshua
no avaló. Pero ven acá, son hijos de Dios, son nacidos de nuevo, salen todos los domingos a compartir el evangelio, salen 20 y le proclaman a 40, cada uno le proclama a Dios y no llega nadie al reino. Tremendo mover, tremendo, pero ven acá, ¿dónde está el resultado? Y las congregaciones o los ministerios no se expanden porque hay muchas personas allí que no han pasado por los procesos de Dios para ser un verdadero testigo. No se les revela nada, todo es oculto. Van con un papelito, van con algo aprendido de memoria, pero no tienen una revelación verdadera del reino, del mensaje y de Yeshua. A ellos no se les muestra nada. Son como el rey de José, el faraón de José. No tienen entendimiento, no tienen sabiduría, no tienen comprensión de un reino de justicia. Están en una religión, ¿verdad? Entonces es muy difícil que se manifieste Dios haciendo un milagro, una maravilla. Nosotros hemos tenido experiencia de que solamente hemos estado adorando y empieza Dios a sanar a la gente. Y no es porque seamos nosotros los únicos o la última Coca-Cola del desierto, porque yo viví 20 años en el sistema y a duras penas veía señales y milagros y maravillas porque él se glorificaba. Pero lo que estamos experimentando en esta temporada, nueva temporada, y en cada vez que estamos en una convocación del Señor, hay un revestimiento de esa gloria para poder ser verdaderos testigos de Yeshua. Que no podemos oír, ver y entender. Los discípulos vieron y entendieron porque estaban con Yeshua, pero antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ellos oían y entendían, pero no les era revelado lo oculto. Pero el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Entonces ahí fue que tuvieron revelación máxima. Y aquellos cobardes que abandonaron a Yeshua cuando lo capturaron, fueron los primeros que se pararon frente a las multitudes a proclamar el nombre del Señor, porque ahora estaban revestidos de poder, tenían entendimiento, sabiduría y comprensión del reino. Andaban con Yeshua, conocieron a Yeshua, vivieron con Yeshua, comían con él, dormían con él, andaban viendo sus milagros, pero no eran testigos verdaderos, porque no habían sido revestidos de poder. Y cuando fueron revestidos de poder, la unción les revela lo oculto y les muestra el camino por el que deben andar, que es lo que está pasando con nosotros desde Chabot para acá. Hubo una unción que fue improntada sobre su pueblo para que fuésemos testigos verdaderos. Entonces, somos testigos por lo que nos ha sido revelado. Primera de Corintios, segunda de Corintios 5 dice, versículo 7 al 9, vivimos por la fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Y Juan 20:29 dice, Yeshua les dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Wow. Una diferencia entre dos tipos de personas. Los que vieron a Yeshua creyeron porque lo vieron la manifestación del poder, y lo que no lo hemos visto, pero se nos ha revelado, hemos entendido y tenemos la revelación de su reino y de su mensaje. Ahí es donde Yeshua dice, aquellos que vendrán después de ustedes serán más dichosos que ustedes, porque ellos no me vieron, sin embargo creyeron. Entonces no hay ninguna diferencia. No, que los discípulos del Señor, que hacemos como si nos sintiéramos pobrecitos menos que ellos. No hay ninguna diferencia. Porque hoy se nos está revelando quién es Yeshua, cómo vive Yeshua, cómo debemos andar como Yeshua y cómo proclamar el evangelio del reino de Yeshua. No te sientas excluido porque no caminaste con Yeshua. Estoy seguro que si hubieras caminado con Yeshua, hubiera sido como Pedro, lo hubieras traicionado. Estoy seguro que si hubieras caminado con Yeshua, no lo hubieras creído. Sí. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido regenerados por el Espíritu de Dios. Primero se les enseñó la parte literal, luego venía la parte vivencial, y de eso vamos a hablar en el siguiente aspecto. Pero vamos a mirar Mateo 6, 16 al 20. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Masías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, bendecido eres Simón, hijo de Jonás,
Porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación del Mesías edificaré mi nación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti que has tenido esta revelación, te daré las llaves del reino de los cielos. No todas, las llaves para iniciar ese proceso de abrirle el reino de los cielos a los inconversos de la época de Yeshua o de los discípulos. Pero la revelación que tiene el apóstol Pedro cuando Yeshua les pregunta, ven acá muchachos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Señor, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, y cada uno daba una expresión de lo que habían oído que los hombres decían de Yeshua. Y ustedes, muchachos, ¿quiénes creen que soy yo? O sea, él les está probando su identidad. Y Pedro salta y dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, el que estaba profetizado tanto en las Escrituras, el que está entre nosotros hoy. Sobre esa revelación que has tenido, Pedro, edificaré mi nación y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es revelación. Eso es tener una experiencia sobrenatural con la verdad. Y sobre esa expresión de Pedro fue que se construyó la nación del Señor aquí en la tierra. Reino es una cosa y nación es otra. Yeshua trajo su reino, constituyó su nación aquí en la tierra con los que creyeron en su reino y el mensaje de su reino. Usted y yo tenemos una revelación profunda de él. Nos es revelada la palabra de verdad del reino y podemos proclamarla. Entonces, cuando empiezan a ocurrir milagros y maravillas. Primera de Corintios 2, del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiesen entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿En qué nos movemos los verdaderos testigos? En la sabiduría oculta, en la sabiduría que viene del corazón de Dios. Hay muchos creyentes que tienen la sabiduría oculta todavía. Y yo recuerdo que la tradición religiosa decía que solamente los sacerdotes o los pastores tenían la revelación de Dios y solamente ellos podían hacer la voluntad de Dios. Y eso no es verdad. Todo el pueblo de Dios tiene un llamado, pero lástima que no todo el pueblo de Dios obedece a ese llamado. Todos los hijos de Dios son escogidos, son llamados para ser testigos, pero qué pesar que no todos quieran convertirse en esos testigos. Solo nos convertimos en testigos cuando recibimos revelación directa de la fuente de la verdad. La fuente de la verdad de nuestro Padre, que a través de su palabra y de su espíritu nos revela a Yeshua. Y él mismo lo dijo. Esta es la verdadera revelación, que te conozcan a ti y a mí, a quien has enviado. Wow, qué tremendo. Entonces nos convertimos en testigos cuando recibimos revelación directa de la fuente de la verdad. Un testigo no es quien ha sido convencido por otro ser humano de aceptar la verdad. Es quien ha sido transformado por la verdad y que esta verdad se le ha revelado. Por eso es que muchas congregaciones llenas de un chorro de carnales. Porque no hay una verdadera revelación de reino, no hay una verdadera revelación del Mesías en sus corazones. Y por eso es que hay tanto conflicto y tanto problema y tanta división y tanta contienda y tanta gente queriendo robar y quitar y poner y hacer y establecer sus órdenes. Porque aunque tienen cierta revelación, no se les ha revelado correctamente la verdad del reino, ni el mensaje del reino. Prioridad para ser un testigo de Yeshua es, número uno, haber sido legalizado en el reino.
Número 2, tener revelación del reino. Y en ese orden de ideas vamos a mirar el tercer aspecto, que es el aspecto vivencial. Tú puedes haber sido legalizado en el reino, naciste de nuevo, lleno del Espíritu, y tuviste una revelación, un aspecto revelacional. O sea, ya estás legal. Ahora, tienes la parte revelacional, pero puedes estar ahí frío, esperando. El aspecto vivencial es cuando accionamos como testigos, lo que llamamos la activación. Yo me activo para servirle a Dios. Tengo el aspecto legal, tengo el aspecto revelacional. Ya nací de nuevo y ya se me reveló quién es el reino, el mensaje y lo que debo hacer. Pero estoy fresco, cantando coritos, adorando a Dios, sanando mi conciencia todos los domingos. Y ya. De eso está el 90% lleno de las congregaciones. Gente que tienen el aspecto legal solucionado, el aspecto revelacional, pero están solamente tocando. Ven, ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí. Ven, ven. Y ahí están cantando para calmar la conciencia. Todos los domingos solucionan su problema de conciencia, pero no están viviendo como verdaderos testigos de Jesús a través de un testimonio agradable. Que la gente pueda ver esa gloria en esa familia, en esa persona, y pueda ser atraído solamente por el breve testimonio. No ha accionado como testigo, porque no ha dicho, Señor, heme aquí, ¿a dónde voy? Va y va con toda. Después de estar legalizado con revelación, ir es la clave. Cuando nos exponemos y hacemos público nuestro testimonio, es el aspecto vivencial. Cuando vivimos lo que se nos ha sido revelado, y no solamente lo vimos, sino que lo mostramos a través de una vida correcta de testimonio. Y cuando proclamamos o anunciamos, enseñamos y hacemos entender a otros lo que nos fue revelado. El aspecto vivencial es el tercer componente de ser un verdadero testigo del Mesías. Si no activas ese llamado maravilloso de ser un reconciliador de Dios con los hombres, no va a pasar nada. Hay mucha gente que dice, apóstol, tengo tantos años en la iglesia, no tengo ni un solo discípulo. Claro, tienes el aspecto legal, tienes el aspecto revelacional, pero no estás accionando lo que tienes y lo que se te ha entregado y la orden que se te ha dado. ¿Cómo vas a tener? Yo he conocido personas dentro de nuestro ministerio que por 15, 16 años escuchan la palabra, son llenos, son tocados, reciben liberación, sanidad, milagros sobrenaturales, pero nunca han activado la parte vivencial. O sea, no son testigos vivos de la gloria de Dios, sino que están allí conformados, solamente recibiendo y no dando, que es la clave. Tienes que accionar como testigo. Hechos 4, 18, 21 dice, cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua, mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es un testigo vivencial que ha visto, ha oído y está proclamándolo. Ha visto, ha oído y está enseñándolo, está transformando la familia, los hogares, su vecindario donde trabaja, por todas partes está proclamando la verdad, porque hay algo que dentro de él surge y esta persona ha sido obediente. Hay gente que está llena del Espíritu y hablan en lengua y se mueven y danzan. Una congregación me invitaron aquí en el Pozón, una vigilia. Y la profeta que enseñó antes de mí decía, la gloria, eso se movía la gente y caían y pataleaban y después me toca a mí de 2 de la madrugada en adelante y hablé del carácter. Todo el mundo se murió. Tenían revelación de Yeshua. Tenían llamado. Eran nacidos de nuevo y estaban llenos del Espíritu, estaban ahí en la iglesia chismoseando. Y hay algunas que llevaban 3 y 4 nietecitos para danzar y que la alabanza en el Espíritu y danzaban. Y esa que estaba danzando era la más chismosa del barrio. O sea, no estaban practicando, vivenciando, demostrando el poder de Dios que recibían en las congregaciones. Hay gente que solamente va a las congregaciones a recibir, se están llenos y dicen, wow, tremendo. Oye, el culto estuvo poderoso, qué unción, milagro. Hoy Dios me transformó, me sanó.
Pero hasta allí llega la experiencia. La parte vivencial no la pones en práctica y no pasa nada. La responsabilidad de un testigo, no quitar ni añadir a lo que le fue revelado. Número uno. Número dos, vivir alineado o gobernado al mensaje que testifica. Es congruente. Está alineado y gobernado. Mire, un ciudadano habla de quién lo gobierna. Voy a hablar con todo respeto de nuestros hermanos venezolanos. Cuando hubo la diáspora de los venezolanos, ellos iban amargados y resentidos hablando mal de su presidente y de todo lo que estaba pasando en su país. Pero compáralo con un judío de esta temporada. Ellos se la pasan hablando maravillas y cosas hermosas de sus líderes. Porque lo que te gobierna, de eso testificas. Si a ti te gobierna la carne, tú vas a hablar carne. Si a ti te gobierna un hombre, tú vas a hablar de ese hombre. Pero si tú estás alineado, gobernado al mensaje que testifica, serás congruente. Comprometerse con los propósitos del mensaje que se te ha revelado y el establecimiento de la justicia es una de las responsabilidades importantes de un testigo de Yeshua. Aceptar las consecuencias de ser un testigo. Hay personas que son, ya solucionaron el aspecto legal, ahora el revelacional y ahora la tercera parte, que es vivencial. Pero se encuentran por allá que los maltrataron, que los ofendieron, que los humillaron, que los criticaron, que los levantaron a golpe por causa del reino. Y tiran la toalla. No, yo mejor me quedo aquí escondido como estaba antes. Es más, dentro de las congregaciones hay personas que no han aceptado las consecuencias de ser un testigo. Dentro del ministerio, ministros que dirigen congregaciones enteras no han aceptado las consecuencias de ser un testigo. Y tienes que, número uno, no quitar ni añadir a lo que te fue revelado. Número dos, vivir alineado, gobernado al mensaje que testificas. Comprometerte con los propósitos del mensaje que se te ha revelado, el establecimiento de la justicia y aceptar las consecuencias de ser un testigo. Esa es la parte vivencial. Tengo una pregunta. ¿Tú eres un testigo del Señor? ¿Estás completamente seguro que eres un testigo de Yeshua? ¿Estás completamente seguro de que eres un testigo de nuestro Señor?